secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del oficial mayor de Secretaría por el cual comunica que la Cámara aprobó en general el proyecto que modifica el Código Sanitario en materia de rotulación de productos alimenticios y establece exigencia en lo relativo a la información de la fecha de vencimiento de los alimentos y lo remite a la Comisión con indicaciones para segundo informe. Un correo electrónico del coordinador legislativo del Ministerio de Minería y Energía, señor Felipe Álvarez, por el cual excusa al viceministro, señor Juan Carlos Jovet, quien deberá atender compromisos adquiridos con anterioridad, e indica que en su representación asistirá el subsecretario de Minería, señor Edgar Blanco. Se ha recibido también la confirmación para asistir a la sesión de hoy del presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, que se une a las del presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, y el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Fintech de Chile. Se ha recibido un correo electrónico del abogado del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señor Raimundo Varela, mediante el cual solicita que la ministra, señora Consuelo Valdés, pueda exponer ante la Comisión cuando sea tratado el proyecto de ley que modifica la Ley 17.336 sobre propiedad intelectual con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección. Al señor Varela se le indicó que en esta sesión se acordarían los nombres de los invitados para las próximas sesiones, entre los que estaría considerada la señora ministra. Se ha recibido también un correo electrónico del director de la ONG Innovarte, señor Luis Villarroel, por el cual solicita exponer ante la comisión cuando sea tratado el mencionado proyecto. Se ha recibido las bases de licitación del litio remitidas por el coordinador legislativo del Ministerio de Minería y Energía, señor Felipe Álvarez, por el encargo del ministro. Este documento fue remitido ayer a los correos de los integrantes de la comisión. Se ha recibido una minuta del presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, señor Stefan Larenas, sobre el proyecto de ley que crea un registro de deuda consolidada. Se ha recibido también la exposición del presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, sobre el mismo proyecto. Y finalmente, una solicitud del coordinador de mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, señor Francisco Larraín, para estar presente en esta sesión junto al abogado señor Juan Pablo Loyola. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra. Saludamos al diputado Harry Jürgensen, que nos acompaña telemáticamente, como también al senador electo, don Enrique van Weissenberger, a nuestra secretaria, la señorita Jimena, que nos está acompañando telemáticamente. ¿Y a dónde está Joaquín? Ah, Joaquín Lavín también está telemáticamente. A Luz Barriento, que siempre nos acompaña de las tinieblas. Y saludamos a Boris Barrera, que está presencialmente, al diputado Bernales, a la diputada Sofía Cía, al diputado Mellado y al diputado Alexis Sepúlveda. Pues bien, como ustedes saben, el objeto de esta sesión tiene por finalidad poder escuchar al ministro de Energía y Minería, quien ha justificado su inasistencia por razones que especifica, me imagino, en la carta que se excusa, y en su reemplazo ha enviado a su secretario, don Edgar Blanco, para que se refiera a las bases de la licitación del litio. Tengo entendido que está ya don Edgar. Vamos, primera pregunta que le vamos a hacer, esto que nos hicieron llegar son las bases. ¿Qué es esto? Este documento. Pero son las bases, no son las bases. Eso es mi primera pregunta. Don Edgar está ingresando. Ahí está. Presidente. Muy buenas tardes, don Edgar. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Igualmente. Pues bien, tengo entendido que usted va a reemplazar al ministro o al viceministro de Minería y Energía para explicarnos las bases de la licitación del litio. Una consulta que nos ha surgido a todos aquí en la comisión antes que usted exponga. Se nos hizo llegar un documento que estas son las bases propiamente tal, o es solamente un decreto. Es el decreto que autoriza las bases y contiene las bases, presidente. Y están incorporadas aquí las bases. Exactamente. Ya,
Muy amable. Entonces le ofrecemos la palabra para que usted nos pueda explicar las bases de la licitación, por favor. Muchas Por gracias. supuesto. Si me permite compartir pantalla, Sí, presidente, por favor. encantado. Tenía razón. Profesor. Todavía no puedo compartir pantalla. Disculpe, presidente, todavía no tengo habilitada la función para poder No compartir. se preocupe, hemos esperado tanto tiempo las bases que esperarle unos minutos a usted no es nada. Sigo intentando para poder mostrar las bases. No, tranquilo. Saludamos mientras tanto al diputado Rolando Rentería, que se sumó telemáticamente, y al diputado Francisco Guiguren, que también nos acompaña telemáticamente. ¿Me permiten de informática si pueden ver el tema de compartir pantalla, por favor? Está listo. Gracias. Ya no debería tener problemas, su secretario. ¿Ahora sí? Ahora sí, don Edgar, no hay problema. En todo caso, háganos llegar esta presentación suya, don Edgar, por favor. Don Edgar, no tenemos su audio. Está muteado, don Edgar. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Me confirma si pueden ver la presentación? Sí, la tenemos y ojalá que Fantástico. nos pudiera hacer llegar la presentación también. De todas maneras, presidente, se la vamos a hacer Ya. llegar. Tiene la palabra. Muchas gracias. Aprovecho de saludar a todos los diputados presentes por su intermedio, presidente, y comenzar a cumplir con el compromiso que había quedado de la sesión de la jornada de ayer, de explicar las bases que se hicieron llegar y también se publicaron en la página del Ministerio durante esta jornada. Ahí sí, explicar en primera instancia, ¿no es cierto?, que bajo esta convocatoria el Estado mantiene el marco legal vigente y estratégico con que se considera al litio en la Constitución, ¿cierto?, entendiendo que el Estado es dueño absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Eso está en la Constitución de la República. Las sustancias minerales del Estado pueden ser concesibles o no concesibles. En este caso estamos hablando del litio, que es un mineral no concesible. Por lo tanto, al tener esta categoría, el litio puede ser explotado, ¿no es cierto?, a través del Estado, empresas del Estado, concesiones administrativas en las cuales pueden participar privados y también a través de contratos especiales de operación, como es el caso que estamos conversando ahora, ¿no es cierto?, donde también pueden participar privados. Las competencias que tiene el Ministerio de Minería es el administrar justamente por parte del Estado y es el que está a cargo de estos procesos, de los contratos especiales de operación de litio o CEOLES, ¿no es cierto?, que son los contratos administrativos mediante los cuales el Estado, representado por el Ministerio de Minería, autoriza a un tercero, ya sea empresa del Estado o privado, a explorar y beneficiarse de yacimientos de litio, conforme a las condiciones y requisitos que establezca el presidente de la República en el decreto de acuerdo a cada uno de los casos. Y la SECHEN también tiene un rol importante aquí, ya que entrega la autorización para comercializar el litio y los productos que se obtengan provenientes del litio. El proceso que estamos nosotros llevando adelante tiene una línea de tiempo que se inicia entre marzo y junio del año 2021, en el cual se diseñan por parte del Ministerio de Minería y sus equipos las bases de licitación y el decreto, que se ingresan juntos a Contraloría el 27 de julio del año 2021. Ahí parte el proceso administrativo
en el cual la Contraloría revisa estos documentos y con fecha 29 de septiembre entrega la toma de razón del Decreto Supremo 23 y con fecha 8 de octubre de las bases de licitación, que es el documento que ustedes tienen. ¿Ya? Durante ese proceso también, con fecha 30 de agosto, el Consejo de la SECHEN aprueba las cuotas de explotación que son parte también, están publicadas ese acuerdo en la página web del Ministerio de Minería. Teniendo en cuenta la toma de razón de las bases con fecha 8 de octubre, el 13 se hace el llamado a la licitación a través de la página del Ministerio de Minería y de un diario de circulación nacional. Y de acuerdo a lo que las mismas bases indican, y vamos a ver a continuación el detalle, empiezan a cumplirse los plazos, con el primer plazo el 12 de noviembre, que es el cierre de la compra de bases o la posibilidad de comprar las bases. El 18 de noviembre el término de periodo de consultas. El 25 de noviembre las respuestas a las consultas ingresadas. Hasta el 17 de diciembre a las 5 de la tarde se podían recibir las ofertas. El 21 de diciembre se realiza el acto de apertura de las ofertas o requisitos administrativos. El 26, la apertura de las ofertas económicas o el sobre 2. El 6 de diciembre, el Comité Especial de Evaluación de la Licitación entrega una recomendación al ministro para tener como fecha tope de adjudicación el lunes 14 de enero. O sea, el 14 de enero, perdón, viernes. Señor secretario, por supuesto. ¿puedo interrumpir? Lo puedo interrumpir porque me saltó una duda. Y me llama curiosamente la atención. Usted, de acuerdo a su exposición, señala que el 27 de julio ingresaron el Decreto Supremo y las bases de la licitación. Para poder aprobar la licitación, se requiere la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Pues bien, curiosamente, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el 30 de agosto, aprueba la licitación. Entonces, ¿cómo ustedes pudieron haber mandado las bases antes que tuvieran la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear? Es raro, porque en esa, y yo leí esa acta, hace una serie de recomendaciones en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Entonces, si ustedes mandaron las bases antes, ¿cómo recogieron algo que fue acordado el 30 de agosto? Y ustedes mandaron las bases ya a la Contraloría el 17, entonces quiere decir que las bases de la licitación no tomaron en cuenta las recomendaciones que hizo la Comisión Chilena de Energía Nuclear. ¿Me podría explicar eso? Porque me salta una duda. Porque se entiende que las bases debieran haberlas enviado a la Contraloría después de la Comisión Chilena de Energía Nuclear les hizo las recomendaciones y por consiguiente ustedes esas recomendaciones las incorporaron a las bases. Exacto, presidente. Lo que hace la SECHEN es entregar la autorización para la comercialización del litio, no la explotación. Acto de comercialización que se va a realizar de acuerdo a las mismas bases después de 7 años de entregada la adjudicación. Y si revisan el documento que les llegó en el punto 1.3, en el tercer párrafo, indica que la comercialización de los productos de litio metálico comercializable deberá ser realizada en estricto cumplimiento del acuerdo que adoptará la Comisión Chilena de Energía Nuclear al momento de autorizar la comercialización del litio. O sea, cita dentro de las bases la obligatoriedad de cumplir con lo que indica el Consejo, ¿no es cierto?, de la SECHEN una vez que entrega la autorización para la comercialización del litio. Lo que se está haciendo aquí es entregando la autorización para explorar y explotar los minerales o el litio principalmente. Presidente, ¿podemos hacer preguntas sobre esto? Yo creo que es mejor, para no volver para atrás, ¿le parece, don Edgar, que podamos hacer, perdón que lo interrumpamos, pero yo creo que es bueno, como estamos clarificando el proceso de licitación, que lo podamos interrumpir a usted en base a la presentación que está haciendo? Perdón que lo hagamos, pero como eso es el objetivo de la sesión, lo vamos a hacer así. Presidente, muchas gracias. El diputado Bernales ha solicitado la palabra. Sí, yo quisiera saber por su intermedio, presidente, respecto a la publicación del llamado. El subsecretario menciona que se publicó en el sitio web del ministerio y también en un medio de comunicación. Me gustaría saber en qué medio de comunicación
se hizo la publicación del llamado a la licitación. Eso por una parte, si se hizo en un medio, en dos medios, en algún medio internacional, por ejemplo, no sé, me gustaría como aclarar eso. Me gustaría saber cuántos compraron las bases y cuántas personas o empresas compraron y cuántas ofertas recibieron después de la compra base. Perdone, Edgar, la diputada Sofía Cid también tiene unas consultas y después el diputado Miguel Mellado. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle al subsecretario, ahí donde dice publicación del llamado a licitación el 13 de octubre, en la presentación que hizo el ministro el día lunes, él manifestaba ahí como la publicación de las bases. Yo creo que me explique bien ese tema, porque al final de la reunión del día lunes con el ministro en la comisión especial que tuvimos, al final Raya Palazuma nunca habían estado publicadas las bases. Entonces quisiera saber también ese detalle. Y lo otro, subsecretario, que se lo manifesté al ministro y se lo quiero reiterar a usted, que yo lamento mucho que en todo este proceso, bueno, aparte que lo estamos conociendo tarde, yo no veo nada que indique que va a haber un beneficio para las regiones donde se va a explotar el litio. Me explico, hay un contrato que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet al final con Vitrán en Corfo, donde ellos sí establecieron un beneficio para la región de Antofagasta. Se lo consulto porque la región de Atacama tiene el salar de Pedernales y el salar de Maricunga, que viene siendo los segundos después de, obviamente, el salar de Atacama, que tiene la mayor cantidad de litio. Pero como diputada de la región de Atacama me interesa muchísimo ese beneficio, que además el ministro dijo que no existía en este proceso de licitación. Entonces, ver cómo lo podemos incorporar en este o en futuros procesos de licitación, que creo que es muy importante. Gracias, presidente. Diputada Cid, tiene la palabra el diputado Miguel Mellado. Gracias, presidente. Sí, subsecretario, dentro de las bases habla de que la notificación formal y publicación de la adjudicación son 65 días hábiles desde la publicación de las bases. O sea, estamos entre el 13 y el 19, si usted no lo... Y después de eso, hay un plazo máximo de 2 meses contado de la notificación para la suscripción de la concesión. Si estoy en lo seguro, o sea, estamos en los plazos justos y hay hasta marzo después para poder firmar esos contratos de licitación. Segundo, en el tema de los oferentes, hablan de que tiene que ser constituir una sociedad anónima cuyo objetivo y giro exclusivo sea la explotación. Cuando postulan, ¿quiénes postulan? Porque no creo que armen una empresa exclusivamente para adjudicar esto y después lo explotan, digamos, porque puede que no lo hagan, ¿no? Entonces, si la empresa que licita es distinta a la empresa que se gana, o cómo hacen esa operación, presidente. Eso por el momento. ¿No hay más consulta? El diputado Alexis Sepúlveda tiene una consulta para hacerles. En realidad, no sé si es sobre el proceso, el periodo de postulación, compra de base, etcétera. Yo tengo más bien algunas consultas sobre las bases mismas, entonces no sé si después, en este espacio o después. Después mejor, porque aquí estamos viendo el proceso. Muy bien, gracias diputado Sepúlveda por su comprensión permanente. Señor subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a ir, anoté algunas de las preguntas. Hay varias cosas que están también incluidas en la presentación más adelante. Entonces, si le parece a usted, presidente, usted indíquenos si vamos tomando temas en particular como lo de la SECHEN, que estábamos conversando recién, o respondemos temas de todo el proceso de las bases, que como le digo, está como procedimiento, las que corresponde responder ahora, las responde ahora y las otras las deja para el momento de la exposición. Perfecto. La SECHEN conocía el proceso que estábamos llevando adelante, y la autorización que da la SECHEN es posteriormente para la comercialización. Es por eso que se deja claramente especificado en las bases lo que que se iba a respetar el acuerdo de la SECHEN, y así está incluido y también va a ser parte posterior del contrato final que se firme, que está en base del Decreto Supremo 23.
Con respecto a las licitaciones, se publicó el llamado a licitación en un diario de circulación nacional, particularmente en el Mercurio de Santiago, en el cuerpo B, ¿ya? La página 3, si no me equivoco, que se publicó el llamado a licitación. Y después de ese llamado, 75 personas naturales, algunas y empresas compraron las bases de licitación dentro del plazo que estaba establecido. 8 empresas finalmente postularon o entregaron ofertas. De esas 8, 1 era un consorcio, el resto empresas independientes, ¿ya? Se habla de 65 días hábiles desde la fecha de llamado a licitación, independiente de la publicación de las bases. Yo entiendo la consulta que nos hacía la diputada Cid, y a consecuencia de eso también se publicó una circular aclaratoria donde se especificaba claramente que las fechas estaban acordadas de acuerdo o estipuladas de acuerdo a la fecha de publicación del llamado a licitación. Ese era el día que mandaba y de ahí en adelante se corrían los días. Son 2 meses justamente, o sea, son 65 días hasta la fecha de adjudicación. Tal como lo indicaba el diputado, estamos nosotros ya en la parte final de ese proceso y después de esto hay 2 meses para la firma del contrato. Esto está estipulado en las bases que ingresaron a la Contraloría el 27 de julio. No sabíamos si Contraloría se iba a demorar 1, 2, 3 o 5 meses en poder tomar razón. Por lo tanto, coincide en este caso con que hacia el término de la primera quincena de marzo estaría la fecha máxima para la firma del contrato, pero insisto, esto fue ingresado a Contraloría el 27 de julio, por lo tanto, no teníamos considerado cuáles iban a ser los tiempos o las fechas en que se iba a desarrollar este proceso. Con relación a los beneficios para la región que nos preguntaba la diputada Cid, efectivamente en este contrato no se estipulan, como ustedes saben y revisaron en las bases, este contrato es un contrato de cuotas, cuotas que no tienen determinado un lugar particular donde se van a desarrollar, no se sabe la región ni el salar donde se vayan a desarrollar estas exploración y explotación, lo que no impide que se pueda modificar posteriormente las bases de licitación para incluir estas modificaciones. Lo que sí, tal como las bases pasaron por Contraloría, cualquier modificación también tiene que pasar por Contraloría, al igual que el contrato que finalmente se firme con las empresas que se adjudiquen estos contratos. Creo que ahí respondí las preguntas, por lo menos que yo... con respecto a las empresas que firman y las empresas que postulan. Para postular no era necesario crear o formar una empresa, podrían postular empresas nacionales y extranjeras que cumplieran con la información requerida para el proceso. Lo que sí se pide en las bases es que al momento de firmar el contrato, la firma sea con una persona jurídica que esté constituida en Chile y que con el objeto preciso de explotación, ¿no es cierto?, de litio en base al contrato especial de operación que se está firmando ahora. La empresa que compró las bases es la misma que postuló, es la adjudicataria y esa tiene que formar una empresa aquí en Chile, ¿no es cierto?, que pueda firmar este contrato, y en el caso de ser consorcio, las empresas del consorcio tenían que formar una empresa en Chile para poder firmar finalmente el contrato con el Estado. Si me permite, presidente, seguir avanzando con la presentación. Sí, no hay problema. Perfecto, gracias. Son 3 los documentos más importantes que están relacionados con el proceso que estamos llevando adelante. El Decreto Supremo número 23 es el primero de ellos, el que establece los requisitos y condiciones del Contrato Especial de Operación OCEOL, que como les indicaba fue ingresado a Contraloría en el mes de julio y tomada razón a fines del mes de septiembre. Las bases de licitación, que detallan cuáles son los lineamientos y las directrices que están escritos en el Decreto Supremo 23, pero los pasa a un proceso licitatorio, ¿no es cierto?, que fue tomado de razón de Contraloría durante la segunda semana del mes de octubre. Y también el acuerdo número 2400 del año 2021 de la SECHEN, que autoriza la comercialización del litio metálico que se explote gracias a los OCEOL que comentábamos recién. Si vemos un poco más en detalle cuáles los contenidos de estos documentos, el Decreto Supremo lo primero que establece es cuál es el objeto del contrato, ¿no es cierto?, que es explotar,
explorar y beneficiar una cuota de 80.000 toneladas de litio metálico, de litio comercializable, perdón, metálico comercializable, o 2 cuotas por un total de 160.000, que la vigencia del contrato tiene un total de 29 años, ¿cierto?, contado desde la fecha de la total tramitación de la toma de razón del contrato, que establece una etapa inicial de 7 años para exploración y formación del proyecto, ampliable a 9 y 20 años de operación. La administración del contrato también queda especificado en este decreto supremo, que va a estar supervisado por un comité de coordinación, donde van a haber miembros del Estado y miembros del contratista designados por cada uno, tienen un plazo para designarlo después de la firma del contrato. Considera también el decreto la forma del pago al Estado, que va a ser en 2 instancias. Primero, un pago al momento de firmar el contrato, producto de la oferta que se está realizando y evaluando en esta licitación. Y posteriormente a eso, un pago anual que está relacionado con los ingresos y el margen operacional que tenga cada una de estas empresas durante los periodos de operación. También el decreto deja claro el deber de comercialización, es decir, que el contratista tiene que comercializar la totalidad de los productos de litio comercializable que explote. La retribución del contratista, es decir, el porcentaje que no se paga al Estado, es, ¿no es cierto?, propiedad del contratista y es el beneficio que él obtiene por el negocio que está desarrollando. La cesión del contrato, o cómo se puede ceder de manera completa este SEOL en el caso que el adjudicatario quiera entregarlo, transarlo o transferirlo, que tiene que ser con expresa autorización del Ministerio de Minería. Las formas de terminar el contrato también están establecidas en este decreto supremo, cuáles son todas las hipótesis necesarias para poder terminar con este contrato. Y por último, la solución de controversia, que está radicada en los tribunales de justicia de la ciudad de Santiago. En las bases de licitación, que es el documento 2 de los 3 que presentamos en un principio, ¿no es cierto?, tiene 4 componentes principales. El primero de ellos es el CEL, o el Comité Evaluador de la Licitación. El CEL está formado por 5 personas. El presidente del CEL es el subsecretario de Minería. Está también el director de Senageomina, Alfonso Domeico, el fiscal de Cochilco, Joaquín Morales, Josefina Soto, que es del Ministerio de Hacienda, y Sandra Peralta, que es del Ministerio de Economía. Además funciona como secretaria del CEL la fiscal del Ministerio de Minería, María Luisa Baltra. Las funciones del CEL quedan especificadas también en las bases de licitación, ¿no es cierto?, que son velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos, realizar la evaluación y cumplimiento de requisitos administrativos y de la oferta económica, decidir sobre el cobro o devolución de las boletas de garantía, que también a continuación voy a explicar cuáles son las boletas de garantía que tiene este proceso, y proponer al ministro de Minería una adjudicación después de revisado todos estos antecedentes. El ministro de Minería, que es quien toma la decisión final de adjudicación de los SEOLes y de las cuotas. La Contraloría, por supuesto, que vela por la legalidad del proceso, tanto al momento de tomar razón del decreto supremo en las bases, como posteriormente de tomar razón de los contratos una vez adjudicados. Y el contratista, que en una primera instancia es oferente, y se transforma en contratista una vez que firma el contrato finalmente para la adjudicación del SEOL. En esta licitación, como explicaba recién, pueden participar sociedades nacionales o extranjeras que cuenten con personalidad jurídica y que cumplan con los requisitos administrativos que fueron solicitados en las bases, y también consorcios formados por 2 o más empresas, todas las cuales tienen que cumplir con los requerimientos que tenemos nosotros estimados, ¿no es cierto?, y estipulados en las bases. Aquí en el cuadro de abajo podemos ver cómo señala que tanto las sociedades como los consorcios deben constituir una sociedad de objeto y giro único en Chile para suscribir el SEOL, con giro exclusivo para la exploración, explotación y beneficio de la cuota de litio metálico comercializable. O sea, esa es la forma como las empresas internacionales después tienen que formarse en Chile, y esa empresa formada en Chile es la que tiene que finalmente firmar el contrato con el Estado. Aquí hay algunas consideraciones especiales de cada uno de los artículos de las bases de licitación. El primero habla de los antecedentes generales, de los objetivos que latamente se han explicado de por qué es necesario hacer este proceso licitatorio, ¿cierto? Que tiene que ver con la oportunidad que hoy día el mercado del litio presenta y la necesidad que tiene Chile, o la oportunidad también que tiene Chile de poder ser parte de este mercado.
cuántas cuotas se van a entregar, cuál es la forma como se entregan, los antecedentes generales. En el apartado 2 habla del programa de la licitación, que es parte de lo que vimos en la línea de tiempo que se mostró al principio, con punto de inicio, el llamado a licitación publicado en la página del Ministerio y también en el Diario de Circulación Nacional. En el apartado 3 habla del marco legal donde se mueve esta licitación, que por supuesto son las leyes vigentes de la República, que se tienen que ajustar a los tribunales ordinarios de justicia de Santiago, y por supuesto que está todo bajo el marco de la Constitución Política de Chile. El cuarto punto habla de las definiciones generales, o nos muestra cuáles son las definiciones de cada uno de los términos que son utilizados dentro del proceso licitatorio para claridad de todos los oferentes. En el punto quinto habla de la administración del proceso, explicita, ¿no es cierto?, cuáles son los componentes del CEL, quiénes van a participar en el CEL y cuáles son las características que tiene que tener y cumplir durante todo el proceso de la licitación y cómo se lleva adelante. En la parte sexta habla de los oferentes, habla de las personas jurídicas o consorcios, lo mismo que explicábamos recién, y las necesidades de antecedentes que tenga que cumplir. Es necesario y era necesario, de acuerdo a las bases, que los oferentes hayan comprado las bases para poder participar y tenían que entregarlo dentro de los antecedentes al momento de presentar sus ofertas. El apartado 7 habla de la creación de esta sociedad que tenga por objeto final, ¿no es cierto?, la firma del contrato con el Estado. En el apartado 8 habla de los aspectos de cada una de las ofertas, los detalles de cómo, cuándo y dónde tenían que presentarse, la formalidad de los documentos presentados, en qué idioma tenían que estar, la moneda en que tenían que tratarse, los aspectos más de forma de las ofertas que se estaban presentando. En el apartado 9, que está detallado a la derecha de la pantalla, son los requisitos administrativos o todos aquellos antecedentes que tenían que presentarse por parte de los oferentes al momento de entregar su sobre administrativo. Muchos de ellos estaban de acuerdo a formatos entregados en las bases que ustedes pueden ver en los anexos al final de lo que se entregó, de manera de estandarizar la información que llegaba. Y también, importante destacar, dentro de estos antecedentes, una declaración jurada notarial que tenía que entregar el representante legal de cada una de las empresas, de no hallarse bajo ningún impedimento de ser oferente. Y ahí detalla cuáles son aquellos impedimentos, que son, por ejemplo, que tenga cualquier tipo de prohibición para firmar contratos con el Estado de Chile, que se encuentren inhabilitadas por sentencias judiciales para contratar con el Estado de Chile, que se encuentran sujetas a algunos de los procedimientos contemplados en la Ley 20.720 de quiebra, ¿no es cierto?, y aquellas que, producto de las morosidades que tengan con el fisco, ¿no es cierto?, tengan la posibilidad tengan una sentencia judicial firme y ejecutoriada o resolución administrativa que no haya sido impugnada judicialmente. Esos son los antecedentes de los requisitos administrativos que están expuestos en el punto 9. En el punto 10 está lo que tiene que cumplir la oferta económica, son todos los detalles y el formulario que también está anexo a la base de licitación que ustedes tienen como formulario B. El punto 11 de la base de licitación habla de los aspectos generales, las fechas, los requisitos para comprar las bases, quiénes van a ser los responsables de este proceso, que es el Ministerio de Minería y es administrado por el Comité de Evaluación de las Licitaciones, cuál es el periodo de preguntas y respuestas, ¿no es cierto?, qué hay que hacer para modificar las bases, que es parte de lo que conversábamos recién, que necesariamente tienen que ir a toma de razón. El punto 12 habla del proceso de apertura de los sobres, cuál es el proceso que tiene que realizarse, quiénes tienen que estar presentes, cuáles son las actas que tienen que publicarse posterior a los procesos de apertura. Y en el punto 13 habla de la adjudicación, ¿no es cierto?, que evalúa cuáles son las ofertas que pasan desde la etapa administrativa a la etapa de oferta económica y dentro de ella, ¿no es cierto?, cuál combinación maximiza el beneficio o el ingreso fiscal producto de esta licitación, ¿no es cierto? Es ahí, en ese punto 13, donde el CEL, el Comité de Evaluación de la Licitación, entrega al ministro una carta con la información posterior a la evaluación que el CEL realiza. En el punto 14 se explicitan, ¿no es cierto?, cuáles son las posibilidades que existen de declarar desierta esta licitación,
que son dos, de acuerdo a las bases. La primera es que no se reciba ninguna oferta, y la segunda es que ninguna de las ofertas presentadas pasen, ¿no es cierto?, por el cumplimiento de todos los requisitos que las bases tienen. El capítulo 15 habla de la suscripción del SEOL, o cómo se va a suscribir este SEOL, 1 o 2 por empresa, ¿no es cierto?, en el caso de que una cuota de 160.000 toneladas sea entregada. Y por último, en el 16 habla de la garantía de ejecución de labores. Y aquí me quiero detener un minuto, presidente, para poder explicar cuáles son las tres garantías que se presentan en este proceso. La primera, que está en el punto 9.2.8, ¿no es cierto?, que es una garantía de seriedad de la oferta que se entrega o se entregó al momento de hacer la postulación, que es por un 10% del valor base, que eran 5 millones de dólares, ¿no es cierto? La garantía de precio de la oferta, que es del 100% del valor de la oferta económica de cada una de las empresas que tienen que entregar al momento de informársele su adjudicación en un periodo de 10 días para entregar aquella garantía. Y por último, una garantía de inicio de ejecución de labores, que es de $1 millón que tienen que entregar al momento de la firma del contrato y que dura hasta el año 7 o 9 si es que se postergan se da, ¿no es cierto?, la postergación de ese periodo, y que garantiza que las empresas... Don Ergan, perdón que lo interrumpa, que el diputado Alexis Sepúlveda quiere hacerle una consulta. Por supuesto, presidente. Que hay un tema en las bases que usted, subsecretario, acaba de tocar, que en mi opinión es un tema relevante, que es el punto 14, que señala la declaración del presente proceso como desierto, y coloca los dos requisitos que usted señala: que ninguno de los oferentes cumpla con las condiciones técnicas, o sea, que no cumplan con los requisitos que se han señalado, y que no se reciban ofertas, que obviamente el segundo caso es de perogrullo. El punto ahí, subsecretario, es ¿qué pasa si los oferentes cumplen con las condiciones técnicas y se reciben ofertas, pero la oferta es $1? O sea que la oferta económica no es conveniente para el interés del Estado, y habrá cumplido con las dos condiciones. ¿Va a estar obligado a adjudicar? Porque ahí no estamos cautelando el interés del país, estamos cautelando sí el interés del proceso, con las dos condiciones: que cumplan técnicamente y que se presenten ofertas. Pero ¿qué pasa si la oferta, la más conveniente, es irrisoria, por decirlo de alguna manera, o muy baja? Y el punto 14 señala obviamente que en esas condiciones, con esos dos requisitos, los recurrentes no podrán exigir ninguna indemnización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en mi opinión, no está cubierto adecuadamente, a pesar de que el proceso, todo parece obviamente ok, no está cubierto adecuadamente de que tengamos una ventana de salida si las ofertas económicas eventualmente no son convenientes para el interés del Estado. Hay un punto, y ahí tengo la duda y por eso se lo pregunto, que en la carta B1, y ahí sí se señala, pero yo no me quedó claro qué significaba la carta B1, estamos ahí dándole lectura, y ahí sí señala que la carta de presentación de la oferta económica en una cuota se señala en el tercer párrafo que el oferente entiende y acepta que el Ministerio no tiene la obligación de aceptar las ofertas que reciba. Esa podría ser una salida para que eventualmente, si las ofertas económicas no son convenientes, se pueda declarar desierto. El punto es que tenemos el punto 14, que es claro y nítido, y tenemos esta otra postura. Y ahí podríamos entrar en una contradicción que podría derivar inclusive en acciones. Alguna empresa ve que sus derechos en la participación no están cautelados. Me gustaría que pudiéramos precisar en ese punto, porque efectivamente cualquier proceso de licitación tiene que tener un mecanismo de salida si la oferta económica no es conveniente, más allá de que puedan cumplir con todos los requisitos, más allá que hayan presentado la oferta. Eso, presidente. La palabra, don Edgar. Gracias, presidente. Y tiene razón el diputado, con una salvedad, que las bases indican que el precio mínimo de la oferta es de $5 millones. Ese es el precio base, y sobre ese precio es que se esperaban las ofertas. Y justamente, como indica ahí, es el Ministerio quien, ¿no es cierto?, no tiene la obligación de aceptar todas las ofertas, considerando el beneficio final o sea, el objetivo final de maximizar
el ingreso del Estado. Pero no podríamos tener ofertas por $1, podríamos tener ofertas por 5 millones, $1 o 5 millones, que es la más baja que se podría presentar. Y aún así, el CEL propone y posteriormente, tal como lo indicaba yo en las primeras diapositivas, es el ministro de Minería, en nombre del ministerio, quien toma la decisión de la adjudicación. Perdón, don Edgar, el diputado Alexis Sepúlveda quiere volver a hacerle una consulta. Si no, claro, sí, yo lo puse como un ejemplo, pero efectivamente las empresas pueden ir a la oferta más barata, al piso mínimo. Eso yo no sé si es interesante para el Estado, para el interés del país, pero está el punto 14 y está la carta B1 que yo le señalo de la aceptación, de la presentación de la oferta en una cuota. Entonces yo no sé cuál es la que prima ahí, porque el punto 14 es absolutamente claro, prácticamente no deja esa opción. Y por el otro lado, en la presentación de la oferta en una cuota, sí se abre esa opción de que el ministerio podría no adjudicar. Entonces, yo no sé cómo dialoga, si eso está bien visto, si está claro para ustedes. No vayamos a tener un inconveniente ahí, en términos de que efectivamente el punto 14 es bastante claro en cuáles son las condiciones en las cuales se puede declarar desierto, más allá de que otro punto adelante señala algo distinto. Gracias, diputado Sepúlveda. Don Edgar tiene la palabra. Gracias, presidente. Si bien pueden parecer contradictorios, son tiempos distintos. El punto 14 habla de la facultad que tiene el Comité de Evaluación de la licitación para poder declarar desierto el proceso, que es distinto a la no adjudicación de las cuotas, ¿ya? En ambas instancias podrían terminar en una no adjudicación. En el caso del punto 14 es porque no se cumpla con tener ofertas o con que las ofertas que existan no cumplan con lo establecido en las bases. Y en el último punto habla de la posibilidad que tiene el ministerio de poder no entregar las cuotas si es que estima que el beneficio para el Estado no está cubierto. Sin embargo, en el proceso de construcción de las bases se estimó que los $5 millones eran un precio base suficiente como para poder estimar la adjudicación final, sin conocer cuál iba a ser la realidad de las expectativas y del interés que iba a presentar, ¿no es cierto?, la licitación dentro de los oferentes, y nos dimos cuenta, y ustedes también saben, que el interés se vio muy por sobre los precios bases que se presentaron o que se postularon en algún principio. Perdón, don Edgar, la señora Sofía Cid quiere hacerle una consulta. Gracias, presidente, por su intermedio. Subsecretario, no es de odiosa, pero estaba leyendo acá el cuadro número 1, y que es el programa de licitación, y en el cual, por ejemplo, los términos del plazo para consulta son dentro de los 25 días hábiles posteriores a la publicación de las bases. La recepción de la oferta dentro del plazo máximo de 45 días hábiles posteriores a la publicación de las bases en la oficina de parte del Ministerio. Apertura y evaluación de los requisitos administrativos dentro de los 49 días hábiles posteriores a la publicación de las bases. Apertura y evaluación de la oferta económica dentro de los 54 días hábiles posteriores a la publicación de las bases. Notificación, publicación formal, resultado de la licitación dentro del plazo máximo de 65 días hábiles contados desde la publicación de las bases. Y la publicación de las bases fue ayer. Entonces, yo la verdad que me pierdo un poco, subsecretario, no sé por qué fueron cerradas, no sé por qué se vendieron, no sé por qué no se publicaron y ayer nos dijeron que sí. En esa línea, tal vez estas empresas que licitaron, a lo mejor las que no se adjudiquen, podrían presentar un reclamo. Eso quisiera saber, presidente, por su intermedio. Gracias, diputada Cid. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Las bases hacen relación al llamado a licitación, ¿ya? Si bien, como explicaba la diputada, pudo haber en algún minuto generado alguna diferencia, es por eso que se publicó la aclaratoria número 1 por parte del Comité Especial de la Licitación para aclarar que los tiempos son en función del llamado a licitación, ¿no es cierto?, del día 13 de octubre, y así fue enviado a todas aquellas personas y empresas que compraron bases y que quedaron registradas, ¿no es cierto?, en el proyecto, en el proceso, digamos. Así que con esa aclaratoria número 1 se zanjó esa problemática. Gracias a eso se recibieron todas las ofertas que existían. Durante el proceso de preguntas no existió ninguna pregunta relacionada con eso,
y posteriormente tampoco hemos recibido ninguna inquietud por parte de empresas que no hayan postulado que se hayan referido a lo mismo. Sí, la diputada Cid quiere insistir en una consulta. Sí, una consulta. Lo que pasa es que una circular aclaratoria, yo me imagino que es para asuntos menores, pero no para cambiar un proceso de licitación en términos de plazos de adjudicación, plazos de presentación y todo lo que yo le leí recién del cuadro, y no sé si eso está establecido en alguna parte por su intermedio, presidente. Muy bien. Tiene la palabra, don Edgar. Don Edgar. Perdón, ahí sí. La aclaratoria fue justamente una aclaración, no fue una modificación, un cambio en las bases, y está especificado en el programa de licitación, en el punto 1, sale claramente ahí identificado, ¿no es cierto?, y definido cuál es la publicación del llamado a licitación, que es el que se realizará dentro del periodo de 5 días hábiles contados desde la total tramitación del Decreto Supremo número 23, 21 del Ministerio de Minería. De ahí parte el proceso, y justamente como fue una aclaración, es que se emitió una de las dos circulares aclaratorias que el proceso tiene. Insisto, posterior a eso no recibimos preguntas relacionadas al tema por parte de las personas que compraron las bases, ni tampoco durante el proceso siguiente hemos recibido algún reclamo al respecto. ¿Alguna duda, diputada? ¿Diputado? Puede continuar, don Edgar. Gracias, presidente. Y por último, el tercer documento, que es el que conversábamos un poco también al principio, que tiene relación con la aprobación por parte de la SECHEN del proceso de licitación y la autorización para la comercialización. Como muy bien indicado usted, la SECHEN dejó algunos requisitos que están listados a continuación, donde, por ejemplo, se prohíbe la venta de productos de litio que están relacionados con este proceso para fines de fusión nuclear. También se establece requerimientos de información en calendarios de producción futura, es decir, después de los 7 o 9 años que parta el proceso de producción, tiene que informarse el calendario de extracción de salmueras y también de las salmueras que se fuesen a reinyectar, ¿no es cierto? Facilitar la instalación de instrumentos para poder cumplir con lo anterior y realizar un muestreo químico de la salmuera. También la SECHEN pidió informar cuando corresponda el avance del proyecto para entregar información de las pertenencias las cuales se están explotando, ¿no es cierto? Y que esta información venga validada por una persona competente. Además, que las ventas se tramitarán según los procedimientos que la misma SECHEN establece para aquello, y por supuesto que la SECHEN va a poder realizar todas las inspecciones en terreno que ellas requieran necesarias para poder corroborar que la extracción, las tasas y la información que se está entregando es la que corresponde. Son algunas de las observaciones muy similares a las que hizo en el caso de la aprobación del CEO de la Codelco, que están también a modo de cuadro comparativo listadas a la mano derecha de la presentación. Eso es, presidente, lo que teníamos para informarles con respecto a las bases. Hicimos un repaso capítulo por capítulo de ellas y ahora quedo disponible para que pueda resolver algunas consultas que tengan ustedes al respecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra para hacer diversas consultas que los diputadas y diputados estimen convenientes. Diputado Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. Con respecto al valor mínimo, ¿y cómo se determinó quiénes participaron de esa estimación para este proceso de licitación internacional? Esa es la única consulta que tengo. Don Edgar, tiene la palabra. Gracias, presidente. Se hizo el trabajo con el equipo de asesores del Ministerio de Minería, más la contratación de asesores externos que evaluaron en función de el mercado internacional, el precio, las expectativas de crecimiento y también la disponibilidad de poder llevar adelante esta licitación por cuotas, que no es una licitación que tenga un espacio particular para poder desarrollar el proyecto. Ustedes saben que esto es solamente cuotas, hay un cierto grado de incertidumbre. Lo que buscamos con esto es llamar la atención para poder explorar y posteriormente explotar el litio. Diputado Miguel Mellado quiere hacer una consulta. Gracias, presidente.
Estamos próximos a los 65 días donde dice que se va a notificar de manera formal los resultados de la licitación. El 14. ¿Cierto? Después de eso hay un plazo de 2 meses para la notificación para hacer el contrato, la suscripción y todo eso. ¿Puede caerse alguna adjudicación de aquí a 2 meses y si se llega a caer, se licita de nuevo? ¿O en el proceso efectivamente también el gobierno de Chile puede echarse para atrás en el proceso de estos 2 meses de la construcción del contrato? De acuerdo a las bases, presidente, si me permite, disculpe. Sí, de acuerdo a las bases, ¿no es cierto? Posterior a la información de adjudicación, hay un periodo de 10 días donde las empresas tienen que entregar la boleta de garantía por el total de la oferta presentada. Si es que no llegase esa boleta, el Ministerio tiene la posibilidad de adjudicar a otro de los postulantes. Esa es una posibilidad. Y después de eso, por supuesto que hay que llegar a acuerdo con las empresas para firmar los contrato que va a ser la transcripción del Decreto Supremo 23, ¿no es cierto?, a un contrato que también va a tomar de razón de Contraloría. Ese es el proceso que viene después de la adjudicación, que como indicaba usted son el próximo 14 de enero se cumplen esos 65 días. Perdón, presidente. Diputado Miguel Mellado. Perdón, presidente. Subsecretario, perdón que insista, pero si en el orden correlativo ya no quedan, porque usted decía que son 8, de las cuales hay 5 que están listas para cerrar el trato, si cualquiera se cae en el proceso, ¿quedan esas cuotas libres para licitar de nuevo o se espera otro proceso después? Y la última pregunta que me cae una duda. Aquí no licitan el lugar donde va a hacer la exploración ni la extracción, digamos, ¿cierto? No es un lugar físico, sino que le dan una cuota que le dicen, oye, el litio hay en alguna parte de Chile, busque dónde hay y le doy una cuota de tanto. ¿Eso es? Exacto, diputado. Es la posibilidad de explorar y comercializar el litio, por eso que tiene un proceso de 7 a 9 años para poder hacer esta exploración, levantar el proyecto, obtener los permisos, que también son tremendamente importantes. Aquí no está garantizada ni el lugar ni el éxito del proyecto. Eso es parte del riesgo que tiene que asumir cada uno de los postulantes al momento de ofertar por la licitación. Y en este proceso, respondiendo a su primera pregunta, diputado, este proceso, si es que no se adjudican todas las cuotas, no necesariamente se asume un nuevo llamado a licitación. Este proceso termina con la firma de los contratos que se determine el producto de la licitación actual, no necesariamente las 400.000 toneladas. Señor subsecretario, según lo que ha señalado usted, quedan 5 empresas. Cualquiera de esas empresas que se la adjudique, ¿puede esa empresa después formar otra sociedad con otra empresa para la explotación del litio? Siempre que no aumente, o sea, no sobrepase las 160.000 toneladas que están indicados como máxima adjudicación producto de este proceso, que son las 2 cuotas. Es decir, el día de mañana, perdón que insista, perfectamente una empresa X que se adjudica a la licitación podría asociarse con un Estado extranjero para explotar el litio. Las modificaciones de contrato y ventas también está especificado en las bases que tienen que ser con autorizaciones del Ministerio de Minería, presidente. Pero perfectamente podría buscar otro socio para explotar, que podría ser un Estado X. Que tenga recursos. Obvio, ¿se entiende? Que puede tener esa libertad de acción. No está especificado en las bases que no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es traspasar estas cuotas a otras personas. No. Y recordemos que la sociedad que está firmando el contrato tiene que ser con el objetivo único de explotar de licitación. Sí, eso me queda claro de la cantidad que puede explotar. La consulta mía y mi inquietud
es que, y se lo digo con mucha franqueza, una empresa X puede haber participado como pantalla, haciendo una muy buena oferta, y después esa empresa se asocia con otra empresa para hacer la explotación, y no tendría ningún inconveniente. Porque lo normal es que las empresas que participan en licitación son esas empresas las que se ejecutan después, y no que después puedas buscar otros socios para hacer la explotación. Por eso que me produce rareza el sistema de licitación, porque yo entiendo si participan la empresa A, B, C, D y E, es solamente la empresa A, si se la adjudica, la única que puede hacer la explotación, no que después ella busque otro socio, y con ese otro socio, que puede ser cualquiera, incluso un estado extranjero, hagan la explotación, en este caso, el litio. ¿Eso no está prohibido? Presidente, al momento de firmar el contrato, se tiene que establecer una empresa en Chile, y esa empresa tiene que estar conformada por la misma empresa que postuló. Si eso es lo que usted se refiere, si es que entiendo la inquietud, al momento de formar la empresa en Chile que va a firmar finalmente el contrato, tiene que ser la misma empresa que postuló que sea la accionista de esa sociedad. Muy bien. ¿Alguna consulta, estimados diputados, diputadas? ¿Ah? Muy bien. Le agradecemos su participación, don Edgar Blanco. Muchas gracias por aclarar las dudas o dejar más dudas y más interrogantes sobre la licitación, que creo que más de algún diputado o diputado quedó con más interrogantes que clarificación, pero se le agradece su buena voluntad de asistir a la comisión y clarificar cualquier duda que le hemos planteado. Así que muchas gracias por su intervención y su participación. Hasta luego. Gracias, presidente, y quedamos como ministerio disponibles para aclarar si que existen algunas otras dudas en adelante. Muy bien. De la comisión. Hasta luego, que tengan buena tarde. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.